sustancia gris, como estoy mencionando, es diferente de la médula espinal. En la médula espinal, la sustancia gris está por dentro, ¿no? Y la sustancia blanca por fuera. En cambio, el cerebro, la sustancia gris está por fuera y por dentro está la sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris, ¿en qué consiste? En células nerviosas, neuronías y es de color gris. Dentro de la sustancia gris existen una serie de capas, como vemos, una molecular, granulosa externa, una piramidal externa, granulosa interna, una piramidal interna y la capa multiforme. La sustancia blanca, ¿por qué está formada? Como dice, está constituida por axones neurales mielínicos. ¿Qué significa mielínicos? Está formada, ahí se acuerda de la vitamina B12, que forma el recubrimiento de los axones y por eso viene el color blanco. Entonces, acá vemos Theodor Klinger, es aquel que hizo la primera anatomía, la disección de la sustancia blanca, y fue algo causal, así como el descubrimiento de la amoxicilina fue por Alexander Fleming algo casual, también esto fue algo causal. ¿Cómo fue? El cerebro lo dejó libre, vivía en un lugar de Suiza, donde dejó el cerebro al aire libre. Llegó ese día durante 10 días. Al volver a comenzar a disecar, se observó que podía disecar algunas fibras blancas. Pero desde ahí, generalmente para la disección de las fibras blancas es otra cosa. Es más fácil, se impacta las fibras blancas y entonces comenzaron a identificar que el cerebro no es solo sustancia gris, sino sustancia blanca. Y la sustancia blanca es muy importante en la anatomía del cerebro. Antiguamente, cuando yo hacía neuroanatomía, la sustancia blanca no lo consideraba, pero ahora es el boom, porque actualmente se está haciendo, conforme el estudio tecnológico avanza de la resonancia magnética, ya se puede hacer la tractografía. ¿Qué significa la tractografía? Identificar el tracto de las fibras, identificar cuando se hace hay una lesión de un tumor, como vamos a mostrar, ya se identifica el tracto, la ubicación de las fibras que recorren durante el cerebro. Entonces, vemos el tema que es muy importante, porque ya antes no se tomaba en consideración esta de la sustancia blanca, pero ustedes cuando ya tengan haciendo la especialidad, va a ser un tema que es muy importante que ustedes lo conozcan. La sustancia blanca está formada por 3 fibras: fibra de asociación, fibra de proyección y las fibras comisurales. Fibra de asociación es cuando es el contacto de una fibra y otra fibra en un mismo hemisferio. Fibra de proyección son las que se conectan aquí. Un clásico ejemplo son la vía piramidal. ¿Se conecta con quién? Con el miembro superior, con el miembro inferior, son las fibras blancas de proyección. Un ejemplo, vía piramidal. Y las fibras comisurales son aquellos que se comunican en el hemisferio del lado derecho con el lado izquierdo. Un claro ejemplo, el cuerpo calloso. Empecemos con las fibras de asociación. ¿Qué tipo de fibras tenemos? Unas fibras cortas, unas fibras largas. Las fibras cortas, llamadas también arcuatas, tienen la forma de una U y son la comunicación entre un mismo círculo, un mismo circunvolución. Y además, son las fibras largas, son aquellos que se comunican con el lóbulo frontal, lóbulo temporal, del mismo hemisferio. Es así que tenemos la fibra larga del cíngulo. Del cíngulo son fibras que se encuentran ¿dónde? En la circunvolución del cíngulo y van a recorrer por todo el cuerpo calloso. Si
recorre por todo el cuerpo calloso, entonces son los que se comunican. ¿Para qué sirve el símbolo? El símbolo es claro ejemplo de quién, del sistema límbico. Y el sistema límbico, porque está asociado con aquello de las emociones, el enamoramiento y cambio de humor, ¿no? Ahí la vamos a ver. Y el fascículo occipito frontal, fascículo longitudinal superior y fascículo longitudinal inferior. El fascículo longitudinal superior e inferior. Fíbula, las fibras cortas, la forma de una U, ¿no? Son aquellas que están en un mismo circunvolución. Estas son las fibras cortas. Son fibras cortas. Son fibras que se encuentran en un mismo hemisferio. ¿Sí? Entonces, son fibras de asociación. Ya tenemos. Entonces, acá estamos viendo como un cerebro, al sacar estos son los hemisferios, lo que vemos en un cerebro normal, lo sacamos de las circunvoluciones y nos quedamos estas, que son las que están ahí, son los axones. ¿Qué hemos sacado? La sustancia gris. Principalmente, ¿quién? Las fibras de asociación. ¿Qué fibras? Cortas, las formas de una U. Acá tenemos los fascículos longitudinal superior, ¿no? Acá tenemos son fibras que comunican. ¿Quién estaba acá, se acuerdan? ¿Quién estaba ahí? El lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. La área de Broca. ¿Con quién se comunica? Con Wernicke. ¿Sí? Entonces, el hecho que nosotros hablamos, por ejemplo, nos dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién actúa? La área de Wernicke. Comprendemos que nos está preguntando. Y para pronunciar mi nombre, ¿qué tiene que actuar? La área de Broca. Expresivo. Si hay una lesión en esta área de Broca, el paciente te va a entender, pero cuando quiere hablar no encuentra las palabras. Entonces, ¿quién está lesionado? El área de Broca. La otra cosa, cuando hay una lesión en el área de Wernicke, ¿qué hace? El paciente habla, por ejemplo, tú le preguntas ¿cómo te llamas? Él dice, bueno, me voy a mi casa, me voy a ir a... No tiene un lenguaje coherente, no te entiende lo que tú le estás preguntando. Entonces, es una afasia de Wernicke. Entonces, mira usted, ¿quién lo comunica? El fascículo longitudinal superior. ¿No? Y cuando hay una alteración de esto, el paciente suele tener compromiso del lenguaje, lo que se llama tipo de afasia. Ahí te vamos a ver al final cuántos tipos de afasia. Después, acá te se acuerda, entonces hemos acabado el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, toda la sustancia gris. ¿Qué vamos a ver? La ínsula. La ínsula que tiene fibras circunvoluciones cortos, que suelen ser de 2 a 3, y circunvoluciones largas, que suelen ser de 2 a 3. Encima, en ese plano, vamos a encontrar el fascículo longitudinal superior. Es el que comunicaba el área de Broca con el área de Wernicke. La área de Broca con el lenguaje, con fibras. ¿Quién estaba acá? Al lado del área supramarginales. ¿Quién estaba acá? ¿Se acuerdan?
gyrus angular. Muy bien. Gyrus angular. ¿Con quién? Con la nominación. Cuando tú le dices, ¿cómo se llama esto? Tú lo miras, y eso es una lapicera, es una llave. Para que actúe eso, tiene que hablar el gyrus angular con el gyrus gyrus, la circunvolución frontal inferior, principalmente el opérculo, ¿no? Circunvolución frontal inferior, ¿cuántas partes había? ¿Cuál era? De acá, de atrás hacia adelante. Opercularis, regulares, laterales. El área de roca aquí conformaba el opérculo y triangular. Correcto. Acá estamos viendo cómo las fibras, vemos acá todo el cerebro. Esta es una pieza que se hizo en Brasil, ¿no? El doctor Pérez Chalá, y vemos acá todo el cerebro, toda la fibra. ¿Y qué observamos acá? ¿Qué fibras? Este es el lóbulo frontal y este es el lóbulo occipital. Estas son las fibras de acá que vienen por acá, por acá, por acá. ¿Cómo se llama? Si hemos visto las fibras longitudinales superiores, ¿quién estaría acá? Las fibras longitudinales inferiores. Pero, ¿qué comunica quién? ¿El frontal con quién? Con el occipital. Entonces se llaman las fibras occipitofrontales inferiores. Entonces, ya tenemos dos fibras. Fibras longitudinales superiores, que unen aquí el opérculo con el guarnín, y estas las fibras longitudinales inferiores. Ya tenemos las occipitofrontales. Lógicamente acá tenemos otro, llamado también las fibras longitudinales superiores, que tienen varios, una superior y otra inferior, pero para ustedes solo tengan ese término. Hay unas fibras longitudinales superiores y unas fibras longitudinales inferiores. Las superiores, ¿quién se comunican? Principalmente el área de la boca con guarnín. Y las inferiores son las que comunican el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. ¿Qué fibras teníamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué fibras? ¿Qué tipo de fibras blancas? De asociación, ¿no? Asociación son los que se comunican en el mismo hemisferio. ¿Qué vemos acá? Estas fibras funciformes. ¿Quién va a comunicar? El lóbulo frontal con el lóbulo temporal. ¿Las de verde son de asociación o no? No, está comunicando el lóbulo temporal de un lado al otro lado. ¿Y cómo se llaman estas fibras? Las famosas comisuras anteriores. ¿Ya? Entonces estamos hablando de las fibras de asociación. Igual, tenemos fibras funcinadas que están comunicando el lóbulo temporal con el lóbulo frontal. Ahora vemos la fibra de proyección. ¿Cuál era? Ya saben, la vía piramidal. ¿Cuáles son? De dos tipos. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo forma la vía piramidal? La córtico-espinal y la córtico-nuclear. O córtico-nuclear. Tenemos córtico-espinal. ¿Listo? Como inicia, ¿qué sería? Todo esto son la cápsula interna. Entonces, ¿cómo es? La vida del área motora, ¿sí? Principalmente de la precentral o postcentral. Precentral. ¿Qué lóbulo? ¿Frontal o parietal? Frontal. Precentral. ¿Por qué le dicen vía piramidal? Porque sus células tienen forma de una pirámide. De ahí salen los haces, los axones. ¿Y esto qué forma? La corona radial. De ahí se unen y se van a la cápsula interna. ¿Qué les dije? Que en la cápsula interna había un brazo anterior
la rodilla y el brazo posterior. ¿Por dónde pasa este haz? Brazo Por posterior. el brazo posterior, cerca a la rodilla. De ahí se va hacia dónde? Hacia el pedúnculo cerebral. ¿Qué parte? Media, interna, interna, media o lateral. Media. Luego, una vez que va, como estoy diciendo, va por la parte media del pedúnculo cerebral, se va hacia dónde? A la protuberancia. Se abre. ¿Por qué se abre? Los núcleos. Por la infinidad de núcleos continuos. Luego se abre, va hacia dónde? Hacia el bulbo raquídeo. ¿Qué parte? ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿A qué va a formar en la parte del bulbo raquídeo? Las Las pirámides. pirámides bulbares. De ahí los pirámides bulbares decursan. Por lo tanto, el lado derecho va a comunicar el lado izquierdo. El 90% decursa y un 10% dilata. De tal manera, cuando hay una lesión de vía motora, después del paciente, ustedes van a ver que están hemipléjicos totalmente. Pasa 21 días, se pone rígido. Se pone rígido y comienza como un bastón. La marcha del segador. ¿Por qué? Por la presencia de estas 10 fibras que pasan directamente. Porque termina de inervarlo totalmente. Entonces, 90% decusa. Luego va al miembro, parte anterior del bulbo de la médula espinal, parte anterior, donde van a salir hacia dónde, a los miembros superiores. La córtico nuclear, que sería esta parte, va a los núcleos, principalmente del mesencéfalo, del tercer par y cuarto, ipsilateral y contralateral. Acá van a la médula espinal, también vean dónde la ubicación del núcleo del séptimo par, ¿no? Parte anterior, parte dorsal, las cuales generalmente son fibras, por acá, lo rodean al sexto par, forman el polígono facial y de ahí salen. ¿Por dónde? Por la fosa supracolicular. Es el nacimiento aparente del séptimo par. Es la córtico nuclear ipsilateral y contralateral. Lo que estaba mencionando. Esta es la tractografía. Es un estudio de resonancia en vivo. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Mira cómo hacen la tractografía de la vía piramidal. Y ustedes hacen la tractografía de las muchas fibras, van a ver ya que ustedes ya están viendo la posibilidad cuando ustedes terminen el estudio de las fibras blancas. ¿Qué fibra sería este? ¿Pero qué tipo de fibras? De proyección, ¿no? Claro. Vemos las fibras comisuradas. ¿Cuáles son? Cuerpo calloso, comisura anterior, comisura posterior y la comisura hipocampal. Empezamos. Cuerpo calloso. ¿Qué es este? La comunicación de un hemisferio de un lado al otro lado. El cuerpo calloso tenía partes. El rostro, la rodilla, ¿qué más? El cuerpo, el esplenio, todo esto, la comunicación de un lado hacia el otro lado. Tenemos la comisura anterior. ¿Cómo era esto? ¿Quién es esto? Cuerpo calloso. ¿Este qué sería? El pico. Este, la rodilla. Este, cuerpo. Y este, esplenio. ¿Este qué sería? El techo del tercer ventrículo. Por ahí está el córtex. ¿Este qué sería? El tálamo, ¿no? Y este es la masa intermedia. La masa intermedia que se comunica entre un tálamo y otro tálamo. Este que sería comisura anterior. ¿Qué era esto? ¿Qué anterior? ¿Cómo se llama eso? La columna del fórum. Está por delante de ese agujero. ¿Cómo se llama esto? El agujero del mundo. Por delante encontramos a la columna del fórum. ¿Este que sería? La comisura anterior. Este es la lámina terminalis.
la forma de una telita. ¿Este qué sería? El receso quiasmático. Este es el quiasma. De ahí, ¿este qué sería? El receso fundibular, porque ahí viene ¿quién? El tallo policiario. Y este, el tubo urceterio, que va a formar aquí al hipotálamo. ¿Qué sería este? Cuerpo mamilar. Y de acá, a la hora del acueducto de Silvio, ¿este qué sería? Los colículos superiores, ¿no? Y esto vamos a aprovechar que este que sería la comisura posterior, ¿no? La comisura, ya tenemos una comisura anterior y comisura posterior. ¿Qué son fibras? ¿De qué? De asociación, proyección o misura. ¿Y este qué sería? El receso pineal. Desde acá es la glándula pineal. Y lo de acá, la comisura avenular. ¿Listo? Entonces ya hemos visto proyección anterior, comisura anterior y comisura posterior. Cuerpo calloso. Es lo mismo, estamos viendo dentro del tercer ventrículo, lo que hemos descrito. Entonces, ¿qué sería este? ¿No? La masa intertalámica la hemos destruido, ¿no? Comisura anterior. ¿Por qué comisura anterior? ¿Qué sería este? El piso. ¿Se acuerdan de los cuerpos mamilares? Cuerpos mamilares, este es el tubo medio, este es el receso infundibular, de ahí más hacia adentro está el receso quiasmático y esta es la comisura anterior. La comisura anterior y comisura posterior. Estamos dentro del tercer ventrículo. ¿Listo? ¿Este qué sería? La comisura hipocampal. Decimos hipocampal, ustedes dicen deben ser con el gyrus hipocampal. No. Hipocampal, el verdadero nombre es la intercomicineal. ¿Con quién se relaciona? Con el fornix. La comunicación del fornix de uno al otro lado sería la comisura intercomunicacional o hipocampal. Vemos acá, es un corte. ¿Qué estructura sería esta? El tálamo, ¿no? Lo hemos sacado, porque nos damos cuenta que es el plexo toroideo. Este es el, por encima del tálamo, en ambos tálamos, encuentra esta estructura, que es el fornix. Entonces la comunicación de un fornix de un lado al otro lado se llama la comisura intercomisional. Es la que comunica entre un fornix y otro lado. Listo, hasta ahí hemos entendido. ¿Alguna pregunta, dudas? Para pasar ahora a los ganglios basales. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? La comisión anterior que lóbulos. ¿Qué? La comisión anterior que lóbulos. Pues no hemos visto, ¿no? El lóbulo temporal de un lado y el lóbulo temporal del otro lado. ¿Se acuerdan? ¿Qué es este? Comisión anterior. La cara basal. Del lóbulo temporal, de uno y del otro lado. La cara basal, ¿quién estaba? ¿Quién principalmente estaba? El hipocampo. El giro hipocampo. Empieza a relación el hipocampo con el memoria. Entonces se comunican. Generalmente el lado derecho, ¿qué tiene que ver? Con lo abstracto, con los dibujos que tiene que ver. Y el izquierdo, ¿con qué se relaciona? Con lo lingüístico. El lado derecho, ¿con quién se relaciona? Con la matemática. Con los números. Para eso tiene que estar comunicándose el uno y el otro.
algunas personas tienen una buena memoria fotográfica y otros tienen una buena memoria de movimiento. Para que yo me acuerde, pues digo en mi caso el lado derecho con el lado izquierdo. Eso se realiza por la postura anterior. Vamos. ¿Qué núcleos conocemos? ¿Qué sería este? El putano. Este es globus pálido. Este, el tálamo. El núcleo caudal. Igual, núcleo caudal, tálamo. ¿Qué más? Putamen. Globus pálido, externo, interno. ¿Y dónde va a estar estos núcleos? ¿En profundidad de quién? El celómero frontal, el celómero temporal. En la profundidad, ¿quién estaba acá? La ínsula. Entonces, después de la ínsula, ¿qué va a haber? Es una sustancia gris. Después, ¿qué viene? Una cápsula, unas fibras blancas. Las fibras blancas, ¿qué va a ser? Cápsula, ¿cómo se denomina? Extremo. Después viene una delgada, ¿cómo se llama? El claustro. De ahí viene una capa de fibras blancas, ¿cómo sería? Cápsula externa. De ahí viene putamen, putamen, o globus pálido externo, interno, y viene la cápsula. Esa es la anatomía de que vamos a ir a la profundidad. Entonces, vemos. Le hemos sacado el lóbulo de la ínsula, ¿no? La sustancia gris. Entonces, ¿esto qué sería? Yo les pongo una flecha, ¿esto qué sería? Está blanco. Cápsula extrema, ¿no? Sustancia blanca. De la que comunica quién? Los núcleos o la sustancia gris de la ínsula van a salir los axones. ¿Qué axones van a salir? La cápsula extrema. Entonces, en otras palabras, de sustancia gris, la ínsula, sacamos la sustancia gris y nos encontramos con esta capa de fibra blanca. Ese se llama la cápsula extrema. Después, con una cápsula extrema, lo saco de la cápsula extrema, raspo, ¿y qué va a haber? El claustro. ¿Ya? De ahí, raspo o quito la fibra de que están ahí, ¿quién va a venir? El claustro. Cápsula externa. De ahí, retiro esta cápsula externa, ¿qué va a haber? El putamen. Entonces, estamos viendo. ¿Cómo estamos viendo? Hemos retirado el óvulo de la ínsula, de la sustancia gris, le hemos sacado, hemos usado la cápsula extrema, de ahí viene el claustro, le hemos sacado pues la cápsula externa y vemos el putamen. Igualmente, igualito, y finalmente, quitamos todo. Quitamos, ¿qué retiraríamos? Lóbulo de la ínsula. ¿Qué más? Sustancia, cápsula extrema. Después retiramos el claustro. De ahí viene externo. Retiramos de ahí el putamen. De ahí, el globo pálido. Todo esto lo hemos retirado y aparece esta estructura. ¿Qué sería esto? La cápsula interna, ¿no? Con su brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Generalmente en otros libros está apareciendo que la cápsula interna tiene 5 partes, que no solo es brazo anterior, rodilla y brazo posterior, sino hay una parte que es retroreticular y es subreticular. La cápsula. Y acá tenemos, retiramos la cápsula externa, ¿qué vamos a encontrar? Retiramos la cápsula interna, ¿qué vamos a encontrar? Este es lobitos que vamos a ver. ¿Qué sería ahí? El tálamo, ¿no? ¿Y quién está encima del tálamo? El fornix. Este sería el fornix. ¿De dónde viene el fornix?
donde la amígdala, el lóbulo temporal, la amígdala, el humus, ¿se acuerdan del lóbulo temporal? El humus sigue, forma la cola de la fimbre, va, ¿y qué sería la comunicación de este formis con el otro formis? ¿Qué comisura? Comisura interciliar, ¿no? O llamada también comisura hipocampal. Se comunica entre un formis al otro formis. Y esta separación del tálamo con la fimbre se llama una fisura. ¿Cómo se llama esta fisura? La fisura coroidea. Entonces ya hemos visto, ¿para qué querían que ustedes vean ya hemos visto el tutano, ya hemos visto el globus pallid, ya hemos visto, ¿qué más? El claustro, ya hemos visto el tálamo, y aparece el núcleo caudal. ¿Dónde se encuentra el núcleo caudal? Este es un corte frontal, coronal. Porque vemos, acá que vemos, el ventrículo de un lado al otro lado. ¿Qué sería este? Cuerpo calloso. Este sería las fisuras interhemisféricas. Está entre un hemisferio y el otro hemisferio. ¿Quién está acá? Los ventrículos. En el piso de ventrículos laterales encontramos qué estructura, formis. ¿Por qué? Está encima de esta estructura. ¿Cómo se llama? El tálamo. Él sería el tercer ventrículo. En las paredes laterales del tercer ventrículo está el tálamo. ¿Qué sería este? El núcleo caudal. El núcleo caudal va a formar la pared lateral del ventrículo lateral. En otras palabras, este es un gran dibujo para que ustedes me entiendan lo que estaba mencionando. ¿Dónde les dije que dónde se formaba el núcleo caudado? En el humus. ¿Quién también se forma esta estructura? ¿Quién era este? El formis. Va en la parte del núcleo del humus, estamos en una cara basal, ¿no? Una cara basal. Hay una cara medial, una cara basal, una cara externa. La cara basal estamos viendo el humus. Acá está el formis. Todo inicia en el humus, cerca del humus. Forma la fimbre y de ahí donde termina el formis, en los cuerpos mamilares, que era el piso del tercer ventrículo. Acá tenemos el núcleo caudado, acá están los ventrículos laterales. ¿Quién era este? ¿Dónde se inicia? También en el humus, a partir de una amígdala nuclear, ¿no? Amígdala nuclear, tenemos la cola, el cuerpo, y esta es la cabeza del núcleo caudal. Mira la forma del núcleo del núcleo caudal. Tiene una forma de un ganchito, ¿no? Y el formis es diferente. Pregunta, ¿el núcleo caudal es igual que el formis? No, es diferente, ¿no? Para que tengan claro, el formis es diferente del núcleo caudal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para que no se vea. ¿Dudas? Antes de entrar, damos un minuto para que el sistema para que es más o menos fuerte. Pero lo que está en medio es una conexión imagínate forma que no está el hilo muy aumentado, generalmente tiene que ver con el con la amiga. ¿Qué hacemos? Primero se le da tratamiento médico. Si no mejora, vamos y quemamos este núcleo caudado de esta cinta. Ahí viene lo que seamos ahora último la neurocirugía se está convirtiendo en neurocirugía funcional. ¿Se acuerdan de los pacientes? Un claro ejemplo, ¿no?
¿Qué tiene que ver el décimo par craneal con la depresión? ¿Tiene que ver con algo? ¿De función parasimpática? Hasta ahorita no lo conocemos bien, pero ¿qué están haciendo ahora? Aquellos pacientes que el boom ahora es un paciente psiquiátrico, ¿no? Con depresión. Por el mismo estrés, la mayoría de las personas están con estrés, ¿no? No lo toman así algo simple, ¿no? Porque hemos tenido una colega de acá de la universidad que ha cometido la depresión, no ha estado muy bien manejada o era refractaria, ¿no? Por eso es muy importante que si tengamos algo de eso, acudamos a una ayuda profesional, ¿no? Hay una residente de neurología que, bueno, no lo tomaron como así una broma, ¿no? Siguió, en un momento le contaron lo que había tentado con su hijo. Entonces, la depresión, existen medicamentos que actualmente la depresión no se maneja muy bien, ¿no? Porque se da tratamiento médico. Los refractadores de serotonina no mejoran, son refractarios al tratamiento médico. ¿Qué nos da más? Entonces, en Brasil y en Estados Unidos están haciendo una neuroestimulación del nervio vago. Lo están poniendo en el electrodo, como una pilita, acá en el cuello, lo conectan al nervio vago, lo estimulan. Y es un tratamiento contra qué? Contra la depresión refractaria. Mejora. Mecanismos, todavía no los conocemos. Pero el nervio vago tiene porque le dicen nervio vago, tiene múltiples funciones, no es el hecho de tomarla como nombre. Entonces, es ahora lo que viene la neurocirugía funcional, ¿no? Igualmente en Parkinson. Hay pacientes que le están dando, no mejora con tratamiento médico, que les puedo refractar para muy estudiado. Pero no es el hecho que es la panacea, ¿no? Entonces, todos los pacientes con Parkinson lo vamos a someter a una neuroestimulación. No. Aquí están ahí los refractarios. Aquellos pacientes también con esquizofrenia, también se les está colocando, en vez de quemar, neuroestimuladores. ¿En dónde? En la amígdala del núcleo caudal. Ustedes de repente no van a seguir la neurocirugía. Entonces te dicen, ¿para qué me importa la neuroanatomía? También no existe. ¿Qué pasa si eres psiquiatra? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo vas a entender el tratamiento? ¿Dónde se va a aplicar? Entonces, que me entiendan, ¿no? Muy importante. Entonces, sistema ventricular. ¿Qué vamos a encontrar en el sistema ventricular? El ventrículo laterales. ¿Qué tienen los ventrículos laterales? ¿La forma de quién? ¿De una forma de una? Sí. ¿Qué sería esto? Cuerno frontal. Cuerno occipital. Y este es cuerno temporal. ¿Por qué? Este es el lóbulo temporal, pues se llama cuerno temporal. Cuerno occipital, cuerno frontal. Este es el ventrículo del cuerpo lateral. El cuerpo sería el atrio. De ahí viene ¿quién? El agujero de Monro. Este sería tercer ventrículo, acueducto de Silvio y cuarto ventrículo. Empezamos. Ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, ¿dónde se encuentran? Se encuentran debajo de esta estructura que se llama el cuerpo calloso. ¿Qué función van a tener los ventrículos laterales? La producción, ¿quién va a estar ahí principalmente? El plexo coronal. ¿El plexo coronal qué función tiene? La producción de líquidos cefalorraquídeos. Los ventrículos laterales además tienen relaciones importantes. Relaciones, acá hemos dibujado el ventrículo lateral, que tiene forma de un C, en una pieza anatómica. Entonces, ¿qué cuerno sería este? Cuerno frontal. ¿Por qué dice qué? El lóbulo frontal. Esta es la cisura de Silvio. Este es el cuerno. Este sería cuerno occipital. ¿Por dónde se encuentra? En el lóbulo
¿Y este qué sería? Cuerno temporal. Cuerno temporal. ¿Por qué es el cuerno temporal? Porque se encuentra en el lóbulo temporal. Como le dije, el ventrículo lateral tiene la función de que existe la mayor cantidad de líquidos de plexo coroideo. ¿Qué función tiene el plexo coroideo? Fabricar ¿qué? Líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos laterales, además que el líquido cefalorraquídeo, ¿qué función tiene? De protección. Además, por la protección externa, también protección interna. Además, ¿qué función tiene el líquido cefalorraquídeo? De nutrir ¿a quién? A las neuronas, ¿no? Función de neuronas. Acá el líquido cefalorraquídeo, entonces no solo van a circular, sino van a perforar a esta membrana que se llama el epéndimo, ¿no? El epéndimo es una capa que va a cubrir el sistema ventricular, entonces por ahí va a ser permeable el líquido cefalorraquídeo y va a producir o va a proporcionar tanto a las neuronas como a las neuroglías. La neuroglía tiene forma: la microglía, el astrocito, el oligodendrocito, todas las células que forman la neuroglía también son células del sistema nervioso. ¿Quién lo nutre? El sistema del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué más? Existe una estructura que se denomina, que está en la profundidad, que se llama el ligamento del gyrus dentado. ¿Por qué dice gyrus dentado? Porque tiene la forma de un dentadito, ¿no? ¿Quién sería este? El hipocampo, ¿no? Este sería el uncus. ¿El uncus quién estaba ahí? La amígdala. La amígdala, núcleo de la amígdala, ¿de quién es? ¿De la fimbre o del núcleo caudado? Del núcleo caudado. Entonces, acá tenemos el plexo coroideo y nosotros acá vemos una estructura que se llama el agujero del morro, llamado también agujero intraventricular. Y existen algunas venas importantes que se llaman la tálamo estriada, ¿no? Tálamo estriado que va a llegar al tálamo, y a veces nos sirve esta vena tálamo estriado para hacer algunas neuroendoscopías como guía. Entonces, este plexo coroideo va a ingresar al tercer ventrículo y se va a localizar en el techo del tercer ventrículo. ¿A través de quién? Del agujero del morro o el agujero intraventricular. Como vemos, acá era un dibujito, acá vemos una pieza anatómica. Acá tenemos el ventrículo lateral, estamos viendo, acá está la vena central anterior, la tálamo estriada y el plexo coroideo. Está ingresando el plexo coroideo, que ahí existe una mayor cantidad en el ventrículo lateral, ingresa a través del agujero del morro hacia donde, a ubicarse al techo del tercer ventrículo. Yo les hago la pregunta: ¿el plexo coroideo solo hay en el ventrículo lateral? ¿Verdadero o falso? Falso, porque también existe en el tercer ventrículo, pero en menor cantidad. Pero ¿dónde se ubica en el tercer ventrículo? En el techo. Y en el cuarto ventrículo, ¿se acuerdan de los recesos? Ahí vamos a ver los recesos laterales que hemos visto en la pieza anatómica. Ahí se va a encontrar el plexo coroideo. Tercer ventrículo. Ya hemos visto. ¿Qué estructura sería esta? La masa intertalámica. Entonces, este es el ventrículo lateral, el agujero del morro. Miren cómo el plexo coroideo que ingresaba por acá por el agujero del morro se ubica en el tercer ventrículo. ¿Junto a quién? Junto a esta vena, que se llama la vena cerebral interna, la cual se une con una vena que viene del tronco cefálico, que es la vena de Rosetta, para formar a quién? A la vena de Galeno. La vena de Galeno, ¿con quién se relaciona? Con esta estructura, que sería la glándula
pineal. Además, existe esta glándula pineal que tiene que verse mucho, se está relacionando con este. ¿Qué es eso? ¿Qué estructura sería? El colículo superior. ¿Y el colículo superior con quién se relacionará? ¿Con quién? Con la visión. Y la visión, el hecho de nosotros, el colículo superior también se comunica con hacer unas fibras con el cuerpo geniculado lateral o medial. Lateral. ¿Quién llegaba ahí el cuerpo geniculado lateral? Cintilla. La cintilla óptica. La cintilla óptica, de ahí de donde venía del nervio óptico, ¿no? Del quiasma. Quiasma, cintilla óptica, al cuerpo genicular lateral, y el colículo superior se comunica con el cuerpo genicular lateral. Y de ahí, este cuerpo genicular se comunica con la glándula pineal. Y la glándula pineal, ¿qué fabrica principalmente? La melatonina. La melatonina, ¿qué tiene que ver? Reguladora de Con el círculo circadiano. Entonces, si nosotros vemos que está de día, nos estamos despiertos. ¿Sí? Entonces, la fabricación de la melatonina disminuye. Si tiende a hacerse noche, entonces la visión capta eso, por lo tanto se va a fabricar más melatonina. La melatonina va a inducir el sueño fisiológico. Este es el techo del tercer ventrículo. ¿Quién estaba ahí? Les dije quién estaba. El plexo feroideo. ¿Y quién más? Las cerebrales internas. ¿Y qué arterias? La arteria coroidea posterior-medial. ¿De dónde viene? De la arteria cerebral posterior. Entonces, esta es la masa intratalámica, es la que comunica de un tálamo y el otro tálamo. La masa intratalámica, ¿sí? Entonces, acá tenemos el tercer ventrículo. ¿Qué estructura era este? ¿Se acuerdan qué estructura es este? El fornix. ¿De dónde viene el fornix? De lupus, ¿no? Ingresaba por encima de quién? De tálamo. ¿Cómo se llama esta fisura? Fisura por de R. Entonces ingresa en el tálamo. ¿A dónde te va a terminar? Cuerpo mamilar. Por eso esta estructura, como termina en el cuerpo mamilar, y esto por delante de la columna de la fibra, encontramos esta estructura. ¿Quién era? La comisura anterior. El tercer ventrículo es muy importante porque vamos a encontrar estructuras muy importantes. Este era la lámina terminal. ¿Qué era este? El receso quiasmático. ¿Por qué es el quiasma? Este era el receso inguinal. ¿Por qué? Porque este es el tallo intersticial. Este es el tubo cinético. Cuerpo mamilar, el tálamo, acueducto de Silvio. ¿Qué estructura sería esta? Comisura posterior. Este receso pineal. ¿Por qué? Esta es la glándula pineal. Este que sería la comisura auricular. ¿Ya? Acá están las cervicales internas que salen del pecho, se une con la vena de Rosenthal basal para formar la famosa de Wendigalén. La vena del canino se encuentra por debajo de una estructura denominada el esplenio. ¿Cómo se llama este esplenio? Parte del cuerpo calloso. Entonces, el esplenio es una estructura que está por encima de la vena de Galeno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, acá estamos viendo por dentro y acá está por fuera. Entonces, acá cuando hacemos una ventriculostomía, ustedes van a decir, hay pacientes que son candidatos de hidrocefalia, pues ya no se les pone válvulas de puro, sino se le hace la penetración del tercer ventrículo. Entonces, se apertura este tubo arcinero, si lo estamos viendo, el cuerpo mamilar uno al otro lado, y entonces este es el tubo arcinero, ¿no? Este tubo arcinero es muy importante. ¿Por qué es importante?
una lesión en esa zona o un tumor, el paciente suele tener bradicardia. Solo para ver sobre la comisura. Debemos sacar todas las estructuras y vemos. ¿Esto qué sería? ¿Qué fibra de fibra blanca sería? Comisurales. ¿Qué tenemos? Comisura anterior, comisura posterior, más intertalámica que ubica el tálamo y el tálamo. El tálamo, ¿de qué está compuesto? ¿De qué núcleos? ¿Es sustancia gris o sustancia blanca? Gris. Porque ahí va a llegar una de los núcleos. ¿Cuál era? El núcleo ventro-posterolateral. ¿De dónde venía? De la sensibilidad termoalgésica y de la sensibilidad profunda, ¿no? Y también la ortopática. Entonces llegaban al núcleo ventro-posterolateral. Y de ahí se iba ¿hacia dónde? Hacia la circunvolución prevolándica ya tenemos. post-rolándica o post-central. Entonces, acá hay una figura importante que vean. Entonces, ya hemos visto, ¿se acuerdan de este? Este es el quiasma. Este que sería la cintilla. Ahora termina Cuerpo genicular al lateral. tono lateral. ¿Qué parte? ¿Lateral o media? Lateral. Lateral. En los libros van a aparecer el término de cisternas. ¿Cisternas qué sería? Las cisternas es el espacio por donde va a circular el líquido suprarraquídeo, los vasos y las venas. Hay una cisterna que se llama, ¿por qué se llama cisterna intervencular? Porque está entre los dos pedidos, esta cisterna. ¿Por qué va a estar vasos de espacio? Entonces esta cisterna se llama la cisterna plural, la cisterna ambiens y la cisterna quadrigeminal. Entonces, cuando hablen de cisterna ambiens, ¿con quién se está relacionando? Con el tronco encefálico. ¿Qué parte del tronco encefálico? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Entonces, en el tercer ventrículo, aparte que hay este acueducto que se llama el acueducto de Silvio, que comunica el tercero con quién. El cuadro. Del cuarto ventrículo vamos a ver el término de hipotálamo. El hipotálamo es un término que muy poco que se ha encontrado esta figura. El hipotálamo, ¿dónde está? En el piso del tercer ventrículo y las paredes laterales. ¿Qué núcleo vemos? Tenemos el núcleo, acá tenemos el núcleo anterior, núcleo posterior. ¿Se acuerdan de este núcleo supraquiasmático? Ya tenemos el núcleo hipotalámico anterior que lo estamos viendo. Perdón, este era el núcleo preóptico. Preóptico, este es supraquiasmático, preóptico, núcleo anterior, núcleo posterior, este es el núcleo dorsal medial y núcleo dorsal ventral. Entonces, además existe acá este núcleo paraventricular. El paraventricular, ¿quién fabricaba? La oxitocina, ¿no? Se fabrica ahí y ¿dónde va? Neurohipófisis. Neurohipófisis. La neurohipófisis. A la hipófisis. Almacenarse. ¿A qué lóbulo? ¿Anterior o posterior? Posterior. Posterior. Entonces, la oxitocina se fabrica en el lóbulo posterior verdadero o falso. ¿Dónde se produce? En este núcleo paraventricular. Este núcleo supraóptico. ¿Qué se producía ahí? La hormona tiroidea. Entonces ya tienen, cuando les hablan de los núcleos supraópticos, del núcleo anterior, del hipotálamo, ya tienen cómo imaginarse, ¿no? ¿Dónde es? ¿Qué estructura va? El cuarto ventrículo, acá continúa, se encuentra acá, y se encuentra por detrás de una estructura que tiene forma de un rombo, ¿no? El triángulo superior tiene que ver con quién? Con la protuberancia. Y el triángulo posterior con quién? ¿Con quién? Con el bulbo. Este era el velo medular, ¿no? Velo medular superior, velo medular inferior.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya lo hemos conocido la mayor parte de el pelo medular, hemos visto la estructura del cerebelo, los núcleos y el pelo medular posterior. ¿Qué nos falta? El piso. ¿Qué es el piso? Es el piso del tercer ventrículo. Vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Qué vemos? En la parte medial, un surco medial. Entonces, en la parte inferior del triángulo, aquí tiene una forma de un rombo, ¿no? El triángulo superior tiene que ver con la protuberancia. El triángulo posterior tiene que ver con quién? Bulbo. Con el bulbo raquídeo. En la parte medial, a los lados, en la parte del triángulo inferior, se está relacionando con este triángulo. ¿Cómo se llama el triángulo? El triángulo de hipogloso. Después, en la parte más inferior, encontramos este triángulo. Se llama el triángulo vagal. ¿Cuál es el óbice? El óbice es todo esto, ¿no? Todo esto. Después, al lado del triángulo vagal existe una línea que se llama el fonículo separas. Fonículo separa. De ahí el fonículo separa, en la parte más lateral encontramos una estructura que se llama la área postrema. La área postrema que tiene que relacionarse con quién? Con el vómito, centro del vómito. Cuando hay una alteración del vómito, ¿dónde se encuentra? En la área postrema. ¿Dónde se encuentra el área postrema? Al lado del triángulo hipogloso, del triángulo vagal. Por eso, como ustedes, el hipo se tiene que relacionar con el vago. El vago se relaciona con el área postrema. La área postrema porque se relaciona con el centro del vómito. Después, ¿qué vamos a tener? Tenemos la área postrema. Al lado encontramos esta estructura, que sería los pedúnculos cerebelosos inferiores, denominados también cuerpos restiformes. Hacia el lado, en el piso del tercer ventrículo, encontramos como unas estrías. ¿Cómo se llaman estas estrías? Estrías acústicas, que van a terminar en el receso. ¿Cómo se llama el receso? En el receso acústico, donde van a encontrarse qué estructura, el núcleo de coclear. ¿Y coclear con quién se relaciona? Con la audición. Por debajo de la área de esta estructura que es la estría medular, las estrías medulares que son dos, va a encontrarse esta área. ¿Cómo se llama esta área? La área vestibular medular. ¿Por qué medular? Porque el triángulo inferior tiene que relacionarse con quién? Con el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo se relaciona con quién? Con la médula oblongada. Bulbo raquídeo llamada también médula oblongada. Encontramos hacia el lado, este también se llama la área vestibular, que sería área vestibular potina. ¿Por qué? Se relaciona con el bulbo, con la protuberancia. Acá tenemos, ahora vamos a hablar del surco, el triángulo superior. ¿Qué era este triángulo superior? El surco medio. Hacia los dos lados, ¿qué vamos a encontrar? Este es el surco limitante, que van a circundar ¿qué? La eminencia media. Dentro de la eminencia media encontramos dos folículos, que se llaman los folículos faciales. Prácticamente el núcleo del séptimo par sale sus fibras de la parte anterior, lo rodea al núcleo de abdúceno del sexto par y forma este folículo, el folículo facial.
Por fuera de esta eminencia media, vamos a encontrar esta fovea. Fovea superior, o llamado también del núcleo trigémino motor, ¿no? Y además, este triángulo, esta fovea, también se llama por fuera de este triángulo hipogloso. Como hay una fovea superior, también hay una fovea inferior. ¿Por dónde está? Está por fuera del triángulo superior. Entonces, esta es la fovea superior, denominada también el núcleo del trigémino, donde va a estar los núcleos motores. Por encima de esta fovea superior vamos a encontrar la estructura del locus ceruleus, que es una sustancia gris donde se va a encontrar la fabricación se fabrica la noradrenalina. La noradrenalina tiene que ver mucho con los estados depresivos. Más hacia arriba vamos a encontrar, existe, así como el óvex existe, acá existe la válvula de Glinsens, ¿no? Y acá va a estar, ¿qué sería? El frenillo de la válvula de Glinsens. Después viene el receso del frenillo de la válvula de Glinsens. Después viene el receso infracurricular, y este receso infracurricular se relaciona mucho con este nacimiento aparente que sería el cuarto par o denominado patético. Entonces, ¿y este qué sería? El pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? Y acá estaría el pedúnculo cerebeloso superior. Y hemos retirado toda esta estructura y nos vamos a quedar con esta membrana del velo medular, donde se va a encontrar esta estructura. Magente. Y ese es el que se comunica el cuarto con quién. Espacio suprarrenal. Espacio suprarrenal, ¿no? Y al agujero de Luska se encontraban más laterales, ¿no? Entonces, que aparece la dinámica del núcleo cerebroraquídeo. No se producía la mayor cantidad en el ventrículo lateral. De ahí pasa al agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Siglio, cuarto, y de ahí pasa a través del agujero de Luska y Mageni hacia el espacio suprarrenal. Y se dirige hacia abajo, de asciende, y luego va hacia el seno longitudinal superior, donde se absorbe a través de las transducciones de Paccioni. ¿Hacia dónde? Al seno longitudinal superior. Entonces, se han visto ahora últimas investigaciones que este líquido cerebroraquídeo no solo se absorbe ahí, sino también en el bulbo olfatorio, y también en algunas arterias parenquimales, pero la mayor cantidad se absorbe en el seno longitudinal superior. Y de ahí, ¿se acuerdan? Seno longitudinal superior, ¿hacia dónde va? A la prensa de Dor. De ahí, seno transverso. De ahí, seno transverso, seno sigmoideo. Y de ahí, vena yugular interna, que sale a través de quién? La agujero nasal posterior junto con el 9, 10 y 11, y de esa manera está circulándose constantemente el líquido cerebroraquídeo. ¿Cuánto se produce aproximadamente? Se produce aproximadamente 500 mililitros en 24 horas. Y se produce y se va absorbiendo, ¿no? De esa manera está constantemente cambiando y lógicamente nutriendo, ¿no? Todas las proteínas que tienen que ver las arterias, lo que nosotros comemos, también alimentan al cerebro a través de dos, a través del líquido cerebroraquídeo y a través de las arterias y arterias, tanto el sistema anterior como el sistema posterior. De esa manera, al cerebro se mantiene funcionando. Existen algunos términos que se produce una obstrucción del líquido cerebroraquídeo, y cuando existe un acúmulo de líquido, porque hidro es agua, céfalo es cabeza, es acúmulo de agua en la cabeza, se llama hidrocefalia. La mayor parte es una estenosis accidental del acueducto del cilindro, se produce una obstrucción, entonces se produce la hidrocefalia.
Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una válvula, sacamos líquido del ventrículo lateral, ¿hacia dónde? Hacia el abdomen, a través de un tubito. De esa manera que el líquido no está acumulándose dentro de la cabeza. Como le estaba mencionando, ustedes cuando ya hagan semiología, ustedes van a ver estos tipos de afasia. ¿Qué significa afasia? Alteración del lenguaje. La afasia que no hemos visto es una afasia de Broca, cuando el lenguaje no es fluente, ahí existe alteración de la denominación, de la repetición y comprensión. ¿Comprende por qué? Porque la de Wernicke está indebita, ¿no? En el área de Broca, la de Wernicke, el fascículo 4, la circunvolución angular, adyacente al área de Broca, adyacente al área de Wernicke. Todo esto ustedes cuando ya hagan semiología, para que tengan conocimiento que todo lo que hemos visto, la fibra de A4, la circunvolución angular, la circunvolución del supramarginal, el área de Broca, que es los particulares, y todo esto se ve reflejado en qué? En esos tipos de afasia. ¿Cuántos tipos de afasia? Generalmente solo hemos mencionado dos, la de Wernicke y la de Broca, pero existen 7 tipos de afasia. Usted para